¿Listo, Maribel? Listo, Hola, Adri. ok. Hola, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Eh, Mi nombre es Adriana Caro Campo, presidenta de la Asociación de XLH y otros raquitismos México. Me da un gusto enorme que estemos aquí reunidos en conmemoración del XLH Day, ¿verdad? El día 23 de junio. Y es por eso que estamos ahorita haciendo estas 3 sesiones para nuestros pacientes, para darles muchísima información de cómo podemos tener una mejor calidad de vida teniendo una atención complementaria, una atención de todos los aspectos, ¿verdad? Tanto de salud, psicológico, en fin, el único fin que tenemos es poder apoyarlos a tener una mejor calidad de vida. Hoy, en este día, nos acompañan, muchísimas gracias a la doctora Paulina Peña, psicóloga, que nos va a dar una de sus cátedras en cuestión de psicología. Bienvenida, doctora. Está a su disposición nuestro micrófono. Adelante. Ay, muchas gracias, Adri. No soy doctora, tengo que mencionar, mi posgrado llegó hasta la maestría, soy maestra, sí. Em, pero antes que maestra, bueno, muy buenas tardes a todos, tardes, noches, días, sea la hora en que nos vean. Me da mucho gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Soy Paulina Peña, soy licenciada en psicología y maestra en educación, pero eso, antes de mis credenciales profesionales y educativas y bla, soy una persona como ustedes, soy una persona que vive en carne propia una enfermedad rara. Tengo enfermedad de Gaucher, tengo un hermano que también tiene una enfermedad rara, entonces soy familiar de paciente también y soy profesional de la salud, de modo que esto me pone en una situación de privilegio, pero tampoco se lo recomiendo mucho a nadie esta posición, ¿no? Lo que sí, el privilegio que me da es poder mirar desde distintas aristas todo lo que ocurre, desde primera persona hasta alguien que amo con todo mi corazón, ver que también viva con una enfermedad rara. Y bueno, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, de la salud, social, etcétera. Me permití hacer una pequeña presentación. Ay, ¿me pueden habilitar compartir pantalla, por favor? Ya. Ya Yo está, ya perfecto. metí. Entonces, me permití hacer esta pequeña presentación y bueno, le puse el título del evento, ¿no? Hablemos de XLH y su impacto en nuestra calidad de vida. Quiero mencionarles que soy la directora del programa de información, orientación y apoyo psicológico Accesalud dentro de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Y el día de hoy estoy aquí en parte también como una aportación, como un gran favor a Adri y a la asociación que representa, porque son aliados de la FEMIXER. Entonces les decía que, pues, puedo mirar todo esto desde distintas perspectivas, pero también así como nos da una gran ventaja todas estas aristas, me gustaría justo en ese entendido hablar de una cosa que se llama interseccionalidad. Y lo quiero mencionar al inicio, que parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Em, Se habla mucho de privilegios y opresiones. Disculpen que puse esta diapositiva en inglés, pero no encontré una que englobara todo también como esta. Hablar de privilegios y opresiones implica hablar de que no todos corremos a partir de la misma línea de salida en esta carrera de la vida. Por eso es tan complejo vernos como en tono de competencia y quién va mejor y si yo lo hice
más chido, o si fui más guerrera que el otro, o si aguanté mejor el dolor, o si es complejo porque nos atraviesan muchas cosas. Entonces, la línea de salida para quienes vivimos con enfermedades raras, por ejemplo, el raquitismo, el XLH, pues ya va a ser un poco más atrás. Esa es una opresión. Otra opresión es el tema de la discapacidad, que sé que esta comunidad también lo vive. Otra opresión, por ejemplo, que a las que estamos aquí de panelistas también nos atraviesa, es el hecho de ser mujeres. Simplemente ser mujer ya es otra opresión más. El hecho de no vivir en países de primer mundo, sino vivir de este lado del charco, también nos oprime un poco. Entonces son muchas las cosas que nos atraviesan y en ese sentido, la intención de mostrarles esto es decirles, seamos compasivos y empáticos con nosotros mismos, porque nos atraviesan un buen de cosas jodidas, perdón la palabra, pero esa es la realidad, que no nos permite eh, como llegar a esta gran meta de la calidad de vida. Es muy complejo, es muy complicado. Por muchas ganas que le echemos, por muy informados que estemos, por muy estudiados, por muy lo que sea, es muy complejo porque socialmente estamos atravesados por todo esto. Entonces, partiendo de ese punto de autocompasión para mí misma, para mi situación, para mi familia, de empatía para todo lo que está ocurriendo, podemos luego entonces hablar de psicología y de calidad de vida. Veamos un poquito acerca del XLH y los raquitismos que aquí haya de las personas que nos acompañan. Algunas de las características que tienen, y no voy a hablar de raro se refiere a que no. Psicológicamente hablando, ¿qué implica que mi enfermedad sea catalogada como una enfermedad rara? Bueno, implica una sensación de aislamiento total, implica soledad, implica no conozco a nadie o conozco a muy poca gente. Afortunadamente ustedes ya están ahorita en un grupo, en una asociación, pero en su momento de diagnóstico, ¿quién más tenía esta cosa? Nadie. No nos podemos encontrar con nadie. A diferencia de, no sé, una gripa que otra persona te entiende porque también ha estado mormada y también no ha podido leer muy bien y también le han pasado cosas y comprende y empatiza. Con las enfermedades raras hay una situación general de aislamiento y desolación. El hecho de ser crónica y degenerativa, como muchas otras enfermedades raras, implica que la situación no va a mejorar gran cosa. Es decir, va a haber muchísimas cosas que nosotros podamos manejar, manipular, gestionar para ayudarnos a nosotros mismos, pero tenemos que estar en el entendido y en la realidad de que esto es crónico y es degenerativo y va a seguir el curso de. Y también hacérselo saber a nuestros hijos en el caso de los papás, mamás que se encuentren acá, porque yo trabajo hace ya varios años con familias, con pacientes de todas las edades y resulta ser un discurso que termina resultando como hasta traicionero para con los hijos, decirles que todo va a estar bien y que ellos mismos, con el pasar de los años, se dan cuenta que no es cierto que todo está bien, que la cosa pues no necesariamente mejora, que hay cosas que mejoran y tal, pero la cosa sigue compleja y es importante que todos, de la edad que tengamos, sepamos en qué consiste nuestra enfermedad. Estar informados nos va a dar poder, nos va a permitir aplicar un autocuidado a la medida de lo que necesitamos. Pero si pensamos que, ay, esto no, que bueno, total, papá y mamá se encargan y tal, pues entonces no podemos ejercer ese cuidado para con nosotros mismos. La parte genética, psicológicamente hablando, también nos atraviesa el árbol familiar, tanto para atrás como para adelante. Para atrás, los papás con un sentimiento de culpa y de sensación de yo le pasé esto, soy el responsable, soy la culpable, debí haber hecho tal, no debí haberme tomado esa copita de rompope cuando estaba embarazada, hice tal, y pues no es así, pero se presenta esta sensación de culpa. Y para adelante, pues el tema de, sobre todo en la mujer, otra cosa que nos atraviesa a las mujeres, el pensar en tener hijos. Digo, también los hombres, pero la maternidad con un cuerpo afectado con un raquitismo
¿Es posible? ¿No es posible? ¿O cómo es posible? ¿Con qué particularidades? ¿Cómo sería? Y todo lo que implica considerar esa posibilidad. Entonces, el tema genético también nos atraviesa de manera fulminante un poco. Esta enfermedad, como aproximadamente la mitad de las enfermedades raras que existen en el mundo, produce discapacidad. Y es una discapacidad física visible. Em, y todo lo que implica el que nuestra discapacidad, hay sus pros y sus contras de las discapacidades visibles e invisibles, pero hablando de las visibles, todo lo que implica la marginalización por tener un cuerpo diferente, lo vulnerables que nos podemos sentir. Toda la infraestructura del mundo en el que vivimos que no está adaptado para nosotros. Entonces, la discapacidad también es otra cosa importante de tomar en cuenta. Y finalmente, que está así, bueno, muchas otras enfermedades también, pero en esta un factor importante es el tema del dolor. El dolor, y también lo vivo en carne propia, es un compañero muy jodido de la vida, porque es alguien que está ahí, respirándote en la nuca y no te deja en paz nunca. Entonces, vivir con dolor implica que se van a afectar muchas otras esferas de tu vida cotidiana. Una persona que está con dolor no gestiona también sus emociones y sus pensamientos, porque el dolor está por encima de todo eso. Entonces, si sobrereaccionamos o algo frente a una situación social, frente a un vínculo, frente a una conversación con otra persona, pues se ve mal que no seamos tan empáticos o tan asertivos para contestar o tal, pero ¿cómo vamos a contestar con claridad, con paciencia y con así si estamos con el dolor atravesado? Es complicado. Entonces, toda esta serie de características ponen a las personas con enfermedades raras, específicamente con raquitismos, en una situación muy vulnerable. Con esto no quiero decir, ya todo está mal, mejor, ya para qué, ¿no? No hagamos nada, ya pues vayámonos al carajo todos. No, no se trata de eso, pero sí se trata de ser honestos y reales con lo que está ocurriendo. Porque ponernos los lentecitos rosas del club del optimismo y decir todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo está bien, todo perfecto, todo tal, es autoengañarnos. No es real. Las enfermedades raras o las enfermedades en general y el diagnóstico de una enfermedad se viven en la persona que las padece, tanto como en su familia, como una pérdida. Y por lo tanto, ante este diagnóstico suele haber un proceso de duelo, ¿ok? Los duelos, un duelo se presenta ante cualquier tipo de pérdida, ya sea, todos lo conocemos más como en el tema de cuando fallece un familiar, ¿no? Ah, sí, tiene duelo porque se murió Pepito. Pero también hay duelos cuando tronamos con nuestra pareja, cuando cambiamos de casa o de ciudad, cuando cambiamos de escuela o cuando recibimos el diagnóstico de una enfermedad, porque entonces estamos perdiendo la expectativa de nuestra salud. No sé si papás y mamás han visto por aquí este videito de playa o montaña en que cuando están embarazados uno se prepara como para la playa y meten a la maleta los goggles y el visor y las aletas y los lentes y a la mera hora de la hora no era una playa, era una montaña y hay que subir a cuestas y se requiere otro tipo de ropa, otro tipo de calzado, otro tipo de todo. Y no nos lo esperábamos y va a implicar un proceso de duelo. El duelo es una serie de fases psicológicas en las que no necesariamente se presentan para todos de la misma forma y en el mismo orden, pero que vamos a ir transitando hasta llegar a una suerte de aceptación de la situación. Ahora bien, el vivir con una enfermedad rara también conlleva muchos pequeños duelos dentro del gran duelo, porque ahora resulta que también vamos a necesitar la cirugía de la tibia y ya me habían hecho la de la tibia, pero dice el doctor que necesito la del codo y ahora no sé qué y viene otra pérdida y otra pérdida y ahora me tienen que cambiar el medicamento y ahora ya no crecí lo que yo quería crecer, etcétera. Entonces, todo el tiempo están ocurriendo
estas afectaciones en nuestras emociones y por supuesto que afectan muchísimo a la persona que lo está viviendo en carne propia y a nuestra familia. Así que necesitamos normalizar, ahora lo platicábamos antes de que comenzara el evento, decían, ay, es que no está tan padre sentirse triste o enojado. Pues no, esas emociones se sienten feitas. No me gusta llamarlas positivas o negativas porque no hay emociones buenas o malas. Todas las emociones nos están diciendo algo, nos traen un mensaje, nos están transmitiendo, nos están diciendo, oye, atención aquí, atención en esto, ¿ok? Em, el enojo, por ejemplo, nos llega para decir, basta, pongamos un límite. Por eso el enojo es así como energético. La tristeza nos dice, llévatela leve, o sea, hazte bolita y chíllale, porque necesitas vivir esa pérdida o esa cosa fea que te está ocurriendo y tienes todo el derecho de hacerte bolita y llorar un rato. ¿Ok? Entonces, tranquilos, tranquilas, es normal sentir todas esas emociones. Ya les platicaba de las etapas del duelo. Normalmente el orden, normalmente, pero no siempre, va de la crisis a la negación. Algunos papás, mamás se encontrarán aquí. Mis padres les pasó eso, esto de no, mi hija no tiene nada, y las tías y las abuelitas, oye, pero sí, claramente se le ve una pancita diferente. No, no, mi hija no tiene nada, mi hija no tiene nada, mi hija no tiene nada. Y pues ahí entra la negación, ¿no? Hay enojo, hay ¿por qué a mí? ¿Por qué fregados todos los demás súper bien y yo por qué? ¿Por qué a mi familia? Viene también la tristeza que puede convertirse en depresión. Y de ahí ya, habiendo transitado eso, siempre y cuando lo hayamos transitado y no lo hayamos negado, porque no, no quiero estar enojada, no, no quiero estar triste, no, se siente feo estar así, pues entonces no vamos a poder pasar a la siguiente etapa, que sería ya la de la negociación y de la aceptación. ¿Ok? Entonces, esta pérdida de la salud implicará cambios en el estilo de vida. Por supuesto que se tendrán que realizar cambios en el estilo de vida y no solamente del paciente, sino de todo su contexto, comenzando por la familia. Así que, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Pues tratar de normalizar lo más posible la situación. Adaptar la vida familiar a la situación actual de vida con una enfermedad rara. Es decir, no por tener una enfermedad rara vamos a dejar de ser nosotros mismos y de hacer las cosas que hacíamos. En la medida de lo posible, adaptarnos a hacerlas como podamos. Porque si no, pasa mucho también eh, este tema de tener escondidos a los pacientes. O no, 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 no puedes salir, no puedes hacer nada porque tú estás malito, tú estás malita y no. Y entonces ya no pueden tener una vida, entre comillas, normal. Y eso genera muchos más estados de depresión, de ansiedad, de frustración, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, hay que normalizar la situación de vida. Comunicar e informar con honestidad y apertura lo que está ocurriendo es lo que les decía. Es importante decirle a los niños pequeños también qué está ocurriendo. Obviamente, a su nivel, pero es importante. Y además involucrar a toda la familia, porque si no le decimos al hermanito y hacemos como que nada pasa, el hermano se va a dar cuenta que hay un trato diferente para con su hermanito o hermanita. ¿Y qué está pasando? Entonces pueden surgir sensaciones, emociones de injusticia, de por qué a mi hermano le dan más atención y a mí no, ¿qué está ocurriendo, no? Se tiene que involucrar a todos también para saber cómo tratar a esa otra persona. Y también no demeritar a la otra persona de que tenga tantos privilegios y tal, ¿no? No por ser el que tiene XLH, no va a contribuir con las labores de la casa, contribuirá con lo que pueda, como pueda. Pero todos aquí en la casa vamos parejo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la sobreprotección, que tiende a ser también una variable que se repite en las familias de personas con enfermedades raras. Claro, es completamente comprensible que, que queramos proteger a nuestro familiar, porque lo vemos vulnerable, porque lo vemos frágil, porque tal, pero no le estamos haciendo ningún bien. No es beneficioso para esa persona estar sobreprotegida.
Entonces hay que equilibrar la flexibilidad con disciplina y normas. Obviamente, tampoco ser súper rígidos. Otra cosa importante es que van a suceder cosas en nuestra vida cotidiana que no le pasan a los demás. Por ejemplo, esas continuas visitas al hospital, esas continuas terapias físicas. Ya sabemos que los raquitismos son enfermedades multisistémicas. Entonces, un día tienes psicólogo, otro día tienes dentista, otro día tienes nefrólogo, otro día tienes rehabilitación e implica pues un movimiento diferente, ¿no? Sobre todo en las instituciones de salud pública, va a implicar irte a hacer la cola, levantarte tempranísimo, aguantar a lo mejor malos tratos de la señorita, de la enfermera, de la administrativa, de la farmacia, y todo eso va cargándonos, va cargándonos, va cargándonos. Entonces es importante tener un espacio para recuperarnos física y psicológicamente después de todas estas hospitalizaciones o tratamientos o citas, etcétera, ¿no? Después, de vital importancia, tener espacios para expresar nuestras necesidades, hablar de lo que nos duele, de lo que nos preocupa, del estrés que estamos sintiendo, de la frustración, desahogarnos con otros miembros de la familia, porque también socialmente está muy bien visto como ser el fuerte o yo tengo que ser fuerte por mis hijos y entonces mis hijos nunca me ven vulnerable, nunca me ven llorar, nunca me ven enojada o frustrada. O los hijos para los papás nunca muestran el dolor, se hacen los fuertes, son los guerreros de la luz y en realidad se están pudriendo de dolor, pero con tal de no preocupar a papá y a mamá, dicen, no, todo está bien. Y no es verdad. Y quienes estamos viviendo esa pesadilla, somos todos los de esa misma casa, bajo el mismo techo, cada quien viviendo su pesadilla en solitario. En lugar de expresar, es sano expresar. Esas cosas desagradables, es sano expresarlas. Y no las expresamos para que alguien más nos lo resuelva, porque no va a haber solución en realidad, pero sí para acompañarte en el dolor, mi amor. Aquí estoy contigo, me imagino, no me puedo imaginar cuánto te duelen tus piernitas, pero aquí estoy contigo. Em, Otra cosa muy importante sería fortalecer la red de apoyo. No sé si han escuchado hablar de la resiliencia y del tema de cómo de salir adelante, de esta aceptación y de tal. Uno de los ingredientes básicos del pastelito de la resiliencia es la red de apoyo. Es muy importante tener personas que estén ahí para nosotros. La familia extensa, porque la familia nuclear de pronto se carga mucho y hay este tema del síndrome del cuidador, el enfermo pues está enfermo. Entonces siempre apoyarnos de familia y sabemos que la familia no necesariamente serán vínculos de sangre. También tenemos familia que nosotros elegimos. Amigos, grupos de apoyo, asociaciones de pacientes, el hecho de que ustedes estén aquí, habla de que han buscado esas redes de apoyo. Y bueno, les decía, no evitar situaciones sociales, ir a las fiestas, si tengo que ir en silla de ruedas o con mis muletas, pues hacerlo. Si hoy no puedo tomar porque estoy tomando medicamentos, bueno, pues no puedo tomar, pero me echaré mi agüita de Jamaica o mi cerveza cero, ¿no? Engañándome de que sí estoy tomándome una chelita. Pero normalizar la vida, no quedarnos encerrados porque eso va a propiciar niveles más altos de ansiedad y depresión. Lo importante, chicos, chicas, hombres, mujeres, todos los que estamos acá, es que no todo está perdido. Hay mucho, mucho que hacer. Las familias y nosotros como pacientes vamos a pasar por como una mariposita por distintas etapas y poco a poco vamos a llegar a esa nueva situación de vida. Vamos a irnos adaptando poco a poco. Bien decía, eh, la teoría de Darwin dice, no es el más fuerte, no, ¿cómo es? No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. Entonces, irnos adaptando, ser flexibles ante la situación de vida. Y también comprender con compasión, con empatía, que cada quien va a transitar su proceso de manera diferente. Cada quien lo va a llevar a su ritmo, a su forma, dependiendo de sus fortalezas, de sus debilidades, de muchos aspectos. Entonces, también ser compasivos y comprensivos con eso. No todos vamos a ir a la misma velocidad. Em,
Y si logramos pasar por toda esta serie de fases, si las manejamos de manera adecuada, si no, aquí un paréntesis grandote, si no lo están logrando manejar de manera adecuada, pidan ayuda. Es muy importante pedir ayuda. A la red de apoyo o a un profesional de la salud mental, a quien sea que necesiten, pero pidan ayuda. Para que puedan procesar todo eso y finalmente eso los llevará ahí sí a mejorar la calidad de vida, adaptarse mejor a la nueva situación y hasta incluso poder dar un paso más y, por ejemplo, como la familia de Kelly, de Adriana, lograr hasta incidir positivamente en la vida de otros, porque yo ya transité este camino y puedo a lo mejor acompañarte porque ya he vivido esto y sé lo que sientes. Entonces estoy ahí para ti y dar el paso extra. Quien pueda, quien no también es súper válido. Quien no quiera hacer activismo y tal, tampoco tiene por qué. Cada quien es diferente y cada quien tiene sus ritmos y sus tiempos. Em, Así que bueno, no sé cómo estoy de tiempo, si me podrían decir. Te quedan unos 5 minutos, Paulina. Ah, ok, tenía 2 diapositivas extras, pero dependiendo del tiempo, así que sí las voy a pasar. Una cosa muy importante, bueno, ahorita no les digo, finalmente van a llegar a esta adaptación y ta, pero tampoco quiero que se piensen que es súper fácil, ¿no? Ay, pues acepta tu enfermedad y ya, venga, tan fácil que no. Ya dijimos que por la interseccionalidad y por todo lo que implica una enfermedad rara, es sumamente complicado. Y les quiero mostrar un otro factor que hace la situación un poco complicada o un mucho complicada, que es el tema de la adherencia terapéutica, tan famosa que los médicos nos dicen, pero es importante que estés apegado a tu tratamiento porque tal, y sí es cierto, es muy importante. Y luego entonces, ¿por qué los pacientes no lo hacemos o no lo hacen? ¿O qué está ocurriendo, no? ¿Por qué suena tan complicado? ¿O por qué no deberíamos enojarnos como profesionales de la salud con nuestros pacientes con enfermedades raras cuando no están cumpliendo con todo eso? Vamos a la musiquita de tururú, para la definición que dice la Organización Mundial de la Salud. Define la adherencia terapéutica como el grado, aquí la voy a leer tal cual, como el grado en que el comportamiento de una persona, es decir, tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario, ejecutar cambios en el estilo de vida, se corresponde con las recomendaciones acordadas del prestador de servicios de salud. Es decir, lo que le dice el doctor, lo que le dice el psicólogo, lo que le dice su profesional de la salud, lo practica la persona, su comportamiento se adhiere, su conducta hace lo que le dicen que tiene que hacer. Sí, no. Y en el caso no, ¿por qué? Bueno, pues hay diversos estudios que reconocen que la adherencia terapéutica se puede ver afectada por distintos factores. Y quiero que mientras estoy leyendo estos factores piensen en las personas que viven con XLH y otros raquitismos. La adherencia terapéutica se puede ver afectada si la enfermedad de la persona es crónica. Vayan haciendo su checklist, ¿no? Palomita. Si produce discapacidad y si presenta síntomas evidentes. La adherencia terapéutica se puede ver afectada si el tipo de tratamiento es complejo, es doloroso, requiere un cambio en el estilo de vida o genera que no se perciban cambios evidentes. Es un tratamiento como que pues siempre me lo dan, pero yo no veo como gran cosa. En realidad sucede gran cosa, pero como siempre me lo han dado, no sé. Entonces, y luego están los factores relativos al sistema de salud, que nuestro sistema de salud mexicano pues está, si bien tiene muchas cosas muy positivas y habrá que aplaudirle muchísimo porque se los digo con conocimiento de causa. He participado de congresos y simposios y cosas a nivel internacional y de verdad que muchas personas ansían tener
un sistema de salud como el nuestro, con esa gratuidad, con esas posibilidades que tiene, y no muchos lo tienen. Pero tampoco todo es miel sobre hojuelas, ¿no? El sistema de salud, la adherencia terapéutica se va a ver afectada si el sistema de salud genera un bajo nivel de satisfacción del usuario, sobre todo por cuestiones administrativas, la llamada burocracia. También se va a ver afectada si hay una mala el paciente. Y acá es un poco jalón de orejas para los profesionales de la salud. Necesitamos médicos empáticos, comprensivos y compasivos, que nos vean como personas y no como expedientes. Los problemas de acceso a tratamientos, ¿qué les puedo decir de los tratamientos de enfermedades raras? Son un problemón de acceso. La deficiente calidad y continuidad de los servicios de salud también afecta la adherencia. Entonces, ay, no, pero que ahora sí vino el doctor, pero que ahora no, pero que ya te quedaste sin derecho a audiencia, pero que no, pero eso también afecta. Y las cuestiones logísticas, es decir, que el hospital, que la clínica o lo que sea se localice lejos del domicilio del paciente. Pues entonces nos damos cuenta que no necesariamente es que el paciente no quiera, ¿no? No es como el pobre es pobre porque quiere, es exactamente lo mismo. El paciente no tiene adherencia terapéutica porque es huevón. No, no es verdad. No tiene adherencia terapéutica por muchos factores. A lo mejor algo de flojera podría haber, puede ser, pero no es lo único. Entonces, seamos compasivos, comprensivos otra vez y empáticos con nosotros mismos, tratémonos con amorcito, permitámonos vivir y transitar esas emociones que llamamos negativas, esas emociones desagradables, porque estamos transitando una situación de vida verdaderamente complicada y tenemos todo el derecho a veces de tropezarnos y de caernos, porque sabemos que siempre, y yo lo sé de cierto porque ustedes están aquí, de verdad, echándole ganas, participando de seminarios, yendo a sus consultas, haciendo esto, poniéndose el tratamiento, prestándose a tratamientos súper dolorosos, a cirugías, a todo. Entonces, de verdad, dense un abracito interno, un aplauso, un reconocimiento a ustedes mismos por todo lo que han pasado, por todo lo que han logrado, tanto pacientes como familias, porque ha sido un trayecto muy complicado y aquí están. Y aquí están, y aquí están. Así que mi reconocimiento para todos ustedes. Muchas gracias. Hola, pues muchísimas gracias, licenciada Paulina, por esta gran charla que se nos queda a todos al 100%. Agradezco de corazón esta participación y pues que no sea la primera vez que nos compartes todas estas tus conocimientos, que sigan más conversatorios para toda esta gente bonita que tanto lo necesita. Muchísimas gracias, Pau. Gracias a ti, Adri. Y solamente un mini anuncio al final. El programa Accesalud es un programa gratuito para todos los aliados de Femexer. Así que la comunidad de XLH y otros raquitismos tiene la posibilidad de acceder al servicio. Les vamos a brindar información, les vamos a brindar orientación y para quien así lo solicite también apoyo psicológico. Tenemos modalidad individual y grupal. Todo es virtual dadas las particularidades de las enfermedades raras que todos estamos dispersos, cursamos con dolor, discapacidad tal, entonces mejor ya sabemos que en Zoom nos entendemos re bien, así que no duden en contactarnos, por favor. Todos los servicios para ustedes son completamente gratuitos. Muchas gracias, Adri. Muchísimas gracias. Y les recordamos a todos que ya al final va a haber la sesión de preguntas y respuestas, así que tengan a la mano sus preguntas para posteriormente podérselas hacer a Pau. Muchas gracias. Y a continuación tenemos la intervención del doctor Francisco Calderón, nefrólogo pediatra del Hospital General de la Ciudad de Mexicali. Bienvenido, doctor. Le cedemos el micrófono. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, pues antes que nada, pues agradecer a Adriana por la invitación para dar esta plática. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Sí, perfecto, muy bien.
Entonces, bueno, vamos a hablar sobre unos puntos muy generales sobre el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Bueno, esta es la agenda que vamos a llevar a cabo. Lo quise hacer así como en una forma de preguntas. Primero, ¿qué es? Luego, ¿quién lo puede llegar a tener? Identificarlo de forma temprana, que creo que es un punto muy importante. Las manifestaciones clínicas o las molestias que pudieran llegar a tener y según las diferentes etapas de la vida. ¿Qué tantos médicos intervienen en la atención de los pacientes con raquitismo hipofosfatémico? Las opciones de tratamiento y las conclusiones. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con una definición relativamente sencilla. XLH, pues a final de cuentas son las siglas, ¿no? De la abreviación en inglés de raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Es una enfermedad genética porque hay una alteración en un gen que se llama FEX. Ese gen FEX está localizado en el cromosoma X. La literatura varía mucho y hay veces que podemos encontrar por ahí revisando que puede ser tan baja de 1 por cada 20,000 hasta 1 por cada 60,000. La verdad es que no tenemos muy claro exactamente qué es la incidencia, sobre todo aquí en México. Lo que sí sabemos es que es una enfermedad multisistémica, como comentaba Paulina. Es una enfermedad que a lo mejor al principio puede empezar a afectar el sistema óseo, pero al paso de los años vemos que francamente es una enfermedad que afecta a muchos órganos. Y bueno, básicamente la enfermedad se caracteriza por una pérdida de fósforo por el riñón, una pérdida excesiva de fósforo por el riñón. Y bueno, el fósforo es un mineral importantísimo para el hueso. Tal vez siempre que pensamos en hueso pensamos en calcio. Y sí es cierto, pero igual que el calcio hay otros minerales como el fósforo y el magnesio que dan la estructura y la estabilidad del hueso. ¿Ok? Entonces, al perder mucho fósforo, vamos a decir que no tenemos la materia para crear un hueso sano y sobre todo un hueso que está en crecimiento. También hay afectaciones musculares que habitualmente van a ser muy a la par al inicio de la sintomatología ósea. Es bien importante recordar que, bueno, esta no es la única causa de raquitismo hereditario, sí es la más común. Hasta un 80% de los pacientes tienen este tipo de raquitismo. Sin embargo, bueno, aquí tenemos otras condiciones que están relacionadas con raquitismo hipofosfatémico, pero que no están ligadas al cromosoma X, ¿ok? Entonces, bueno, si se fijan, básicamente son muy similares y la única forma de poderlo diferenciar son por estudios genéticos. Entonces, clínicamente, la presentación clínica es un poco difícil. ¿Cómo se hereda? Bueno, como bien dijimos, ligada al cromosoma X. ¿Y qué significa esto del cromosoma X? Bueno, los hombres, como tenemos aquí arriba a la izquierda, este es un papá, tiene dos genes sexuales, que es el cromosoma X y el cromosoma Y. Las mujeres tienen dos cromosomas X. En este caso vemos una mamá afectada por la enfermedad, que su cromosoma lo va a heredar por cada vez que tenga un hijo, tiene una posibilidad de heredar uno de estos dos cromosomas. O sea, puede ser que al primer hijo le herede este y al segundo hijo le herede este y al tercer hijo le herede este y al cuarto hijo le herede este. ¿Ok? O sea, cada vez que tenga un hijo va a tener un 50% de posibilidades de transmitir la enfermedad a sus hijos. ¿Ok? Y aquí vemos más o menos ya cómo se conjugan papá y mamá con los diferentes hijos. Y siempre tomamos 4 hijos como ejemplo y así es como llegamos que el 50% de cada hijo que tenga tiene la posibilidad de tener la enfermedad.
¿Ok? Cada hijo es un nuevo evento. Aquí tenemos el ejemplo de un papá afectado con la enfermedad. Y es exactamente lo mismo. Solamente que, bueno, el papá el hombre no tiene otro cromosoma X y habitualmente tienen una penetración de enfermedad más importante que las mujeres, porque las mujeres tienen el otro cromosoma X que les puede ayudar un poquito a no tener una manifestación tan importante. Sin embargo, depende de muchos factores. Entonces, bueno, el varón tiene este cromosoma X que le hereda uno a su hija, ¿ok? Acá le hereda uno a su hijo. Igual lo mismo para la mujer. La mujer, y cada evento, bueno, va a heredar un cromosoma X a cada hijo que tenga. Obviamente al varón le va a agregar el cromosoma Y para que pueda ser un XY. Entonces, si tiene varones, bueno, poco probable que vaya a tener, o difícilmente va a tener enfermedad. Las hijas son las que van a tener la enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a las manifestaciones clínicas tempranas. Y bueno, definitivamente el punto más importante es la historia familiar. Si yo tengo historia de mi mamá o de mi papá con problemas musculares, pues ya vimos que va a haber como un 50% de posibilidad de tener la enfermedad. Aunque esta no es la única forma en que se hereda, también hay estas condiciones que se llaman mutaciones de novo o nuevas mutaciones, que la enfermedad se desarrolla en ese bebé y todos los demás hermanos no van a tener ningún problema. Pero eso solo sucede en 3 de cada 10 pacientes con raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. O sea, no es lo común. Por lo tanto, la historia familiar va a ser muy importante. Si vemos que nuestro bebé no está gateando a la edad que debe de gatear habitualmente, que son los 9 meses, habitualmente un bebé a los 9 meses ya debe de empezar a gatear de forma parcialmente fluida. Más o menos entre los 9 y 10 meses se empiezan a parar y empezamos a notar estas piernitas arqueadas, que es un dato sumamente importante. Si ustedes notan que este arcamiento es demasiado importante. ¿Y quién les puede decir que es demasiado importante? Bueno, un médico pediatra o un médico ortopedista puede llegar a medir el diámetro que existe entre cada uno de los cóndilos de la rodilla y saber si esto es normal o es anormal. ¿Ok? Y bueno, a veces la talla baja ya se ve manifestada al año de vida. No es lo más frecuente, pero en un porcentaje, 50% de los pacientes ya tienen algo de talla baja para la edad. Entonces, estas son como las primeras manifestaciones que llegan a tener los bebés en el primer año de vida. Si ya nos vamos un poquito más adelante y hablamos como de las manifestaciones que son comunes para todos los pacientes, o sea que casi que todos los pacientes las van a tener en alguna u otra medida, pues van a ser estas deformidades en los huesos largos. Los huesos largos, pues estamos hablando del fémur, ¿no? De la tibia, el peroné, el húmero. También va a haber, perdón, ensanchamiento de las muñecas en una talla baja, estas piernas arqueadas que habíamos platicado. Hay una desproporción de los segmentos que es condicionada por este arqueamiento, por lo tanto este segmento va a lucir un poco menor al segmento superior y por eso puede parecer una desproporción. Bueno, existe una desproporción como tal. Definitivamente el dolor óseo es una característica muy común a partir de los 2 años de edad. La gran mayoría de los niños van a tener dolor óseo y los problemas dentales frecuentes, que esos inician en cuanto empieza la dentición. Entonces, más o menos a los 6, 7 meses empezamos a ver un paciente que tiene problemas de abscesos dentales y fístulas sin historia de caries, sin historia de trauma en la boquita,
sin historia de enfermedades que generen inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, uno de esos datos que nos debe de poner muy alertas. Estas son algunas manifestaciones que pudieran o no presentarse en los pacientes. Esta craneosinostosis, que es como, se presenta solamente en bebés pequeñitos menores de 18 meses, que son las fontanelas o las molleras que se pueden cerrar de forma prematura y pueden generar que el cráneo crezca de una forma irregular, dando esta condición que se llama escafocefalia. La hipoplasia, que es como un segmento relativamente pequeño de la cara media, el rosario raquítico, que son como estas bolitas que tenemos en la parrilla costal, lo que habíamos platicado de el ensanchamiento de las muñecas y bueno, el crecimiento o la talla baja y la cuestión de la desproporción de los segmentos, los abscesos y las fístulas y también problemas en el esmalte de los dientes. Es una condición que también es relativamente, bueno, es frecuente, ¿no? Aunque los abscesos van a ser como la causa número 1. Bueno, rapidito, que es la craneosinostosis. Bueno, pues aquí vemos cómo esta sutura está como muy cerradita en comparación a esta y eso hace que el cráneo tenga estas características. Se da en menores de 18 meses, solo 3 de cada 10 lo tienen y bueno, ¿cuándo hay que sospecharlo? Cuando tengamos a un niño que le duela mucho la cabeza y que vomite y vomite y vomite y vomite y no deje de vomitar por un tiempo relativamente prolongado, 7 días, 10 días, 15 días es más que suficiente. Habitualmente el tratamiento no necesitan una operación, pero sí necesitan una valoración por neurocirugía para que nos den la certeza. Esta es una imagen de un pacientito con unos abscesos dentales, ¿no? Aquí se ve claramente las flechitas. Habitualmente estos abscesos siempre van a estar en esta zona, en los incisivos y en los caninos, son como las zonas más habituales. La talla baja que habíamos platicado, y esta es la fotito de una niña que tenemos y vemos cómo su segmento inferior está un poquito pequeñito en relación a la longitud del tórax y de su abdomen. Ok, esta es una foto nada más para ver la complejidad de la enfermedad a la cual nos estamos enfrentando. Y es una condición donde el hueso, el intestino, el riñón empiezan a hacer cosas que habitualmente no las deben de hacer por el exceso de esta sustancia que se llama FGF23, que es la que nos va a dar todos los problemas y la que nos va a hacer que perdamos mucho fósforo y mucho calcio por la orina. ¿Ok? Entonces, muchos de los nuevos tratamientos, o bueno, los nuevos tratamientos van encaminados al bloqueo de esta sustancia, ¿va? Y bueno, bloqueando esto se bloquea todo el caminito del daño que provoca esta hormona. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de un raquitismo hipofosfatémico? Habitualmente con unas radiografías y con unos laboratorios de sangre y de orina. Es más que suficiente para hacer el diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico. Ahora, si le queremos decir si es ligado al cromosoma X, autosómico dominante o autosómico recesivo, que son otras formas, pues ahí sí definitivamente necesitaríamos los estudios genéticos para poderlos identificar, porque la presentación clínica suele ser muy similar. ¿Qué médicos intervienen en el tratamiento? Y pues lo comentaba Paulina, ¿no? A veces es un vía crucis el simple hecho de ir
a tantos doctores por la complejidad de la enfermedad. Y otra cosa es el diagnóstico tardío, más o menos de la experiencia que nosotros tenemos, pues más o menos el diagnóstico lo estamos haciendo como a los 5 o 6 años de vida, y son pacientes que pasaron pues por una larga fila de médicos que otorgaron diagnósticos pues no correctos, ¿no? Bueno, está el nefrólogo, que habitualmente nos encargamos nosotros del tratamiento, la supervisión del tratamiento y los ajustes del tratamiento convencional. Los endocrinólogos nos ayudan a veces cuando nuestros pacientes empiezan a tener algo de sobrepeso y queremos que no le pongan tanta carga a esas articulaciones para que esas articulaciones puedan crecer lo más sano posibles. Obviamente los ortopedistas pediatras nos ayudan mucho para tratar de alinear esas piernitas y esos ejes de carga, que no se vayan lastimando ciertas zonas. Los odontólogos pediatras también son una parte básica y fundamental de el tratamiento de estos pacientes. Nos ayudan mucho con muchas técnicas de prevención. Los terapeutas físicos, ni se diga, la rehabilitación, ganar algo de fuerza muscular para poder tener una mejor distribución de las cargas sobre las articulaciones, también son parte básica. Neurocirugía a veces sí, a veces no nos ayuda, entonces pues está ahí como que más intermitente. Pero psicología y en algunas situaciones psiquiatría es otra parte fundamental del tratamiento de los pacientes que tienen raquitismo hipofosfatémico. Es una gran carga emocional para los padres, para los pacientes, para el entorno familiar, presentar este tipo de enfermedades. Y además de lo difícil que es el diagnóstico y lo difícil que es estar trabajando con tantos médicos, pues creo que la licenciada Paulina lo explicó de una mejor manera. Y bueno, definitivamente otorrino, que en ocasiones nos puede llegar a ayudar de forma también muy intermitente. El tratamiento, bueno, yo creo que ya todos lo conocen, son estos análogos de la vitamina D, que es el calcitriol. Damos sales de fósforo que son más bien para subir el fósforo, obviamente, pero es más bien para que el hueso se quede un poquito más tranquilito y darle la mayor cantidad de fósforo a ese hueso posible. Hay pacientes que evolucionan relativamente bien y otros que no como quisiéramos. El tratamiento quirúrgico, aquí ortopedia nos ayuda muchísimo, va a depender mucho de las edades de los pacientes y de las alineaciones que tengan, pero estos son como los dos procedimientos más comunes que se utilizan. Este habitualmente es en bebés pequeñitos, ¿no? Cuando hacemos el diagnóstico temprano, que ojalá pudiéramos hacer más diagnósticos tempranos. La verdad es que no me ha tocado, ¿no? Desafortunadamente. Y este placa es como para niños ya más grandecitos, 3 años, 8 años aproximadamente. Y el tratamiento dental definitivamente, pues sus manejos conservadores en base a prevención y el uso de antibióticos cuando presentan estos abscesos. Están estas nuevas modalidades de tratamientos que, como bien lo comentaron, los precios suelen ser exorbitantes, de muy difícil acceso. La mejoría de las alteraciones esqueléticas sí es una realidad. Más o menos a las 40 semanas del tratamiento vemos una resolución del raquitismo, y las angulaciones, si bien no se
corrigen al 100%, sí pueden dejar los materiales de osteosíntesis colocados previamente, como estas placas en 8, y la distribución de las cargas y la fuerza muscular mejora bastante. Algo que es una realidad es que las alteraciones dentales no se ven modificadas por este tratamiento. Entonces, sigue siendo un detalle ahí que tenemos que seguir vigilando en este tipo de pacientes. No significa que no los vea ortopedia, pero pues pueden espaciar un poquito más sus visitas al médico. Un punto importante, calidad de vida y expectativa, pues creo que lo tocó de mejor forma Paulina. Yo solamente les voy a decir que es súper importante el apoyo psicológico de forma continua. Ay, perdón. En la adolescencia, la gran mayoría de los pacientes cursan con un periodo de luna de miel. ¿Qué significa eso? Mejora mucho la sintomatología y esta sintomatología a veces hace que el paciente y el médico suspendan el tratamiento y lo retomen al paso de llegar a la etapa adulta. Pues la limitación física, ustedes lo saben, es algo importante. Una situación que no vemos casi en niños son fracturas. Sin embargo, en adultos sí hay reportadas fracturas y calcificaciones de los tendones, ¿no? Como esta condición de estar ingiriendo calcitriol y sales de fosfato de forma constante. Ya para terminar, solamente las conclusiones, pues definitivamente es una enfermedad compleja que involucra a múltiples médicos, a múltiples recursos humanos y también financieros, económicos, que es sistémica, que no nada más afecta al riñón, y que bueno, que estas nuevas opciones terapéuticas nos hacen pensar que pudiera mejorar la calidad de vida y la cantidad de recurso, tanto humano como financiero, eh, porque la resolución del raquitismo es una realidad. Sin embargo, pues el costo es demasiado elevado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención y este es mi correo electrónico. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, con todo gusto la podemos resolver. Pues muchísimas gracias, doctor Francisco. Agradecemos mucho su intervención. Pues es de gran importancia, ¿verdad? Mantenernos informados bien sobre esta enfermedad, pues para poder hacer algo, ¿verdad? Pues por mejorar nuestra mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación, que es muy buena para todos nosotros. Muchas gracias, Ariela. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Hola a todos, pues como comentábamos, ¿verdad? Vamos a dejar 10 minutos para que puedan hacer ustedes sus preguntas con toda confianza a la licenciada Paulina, al doctor Francisco Calderón. Perdón, con toda confianza levanten su manita y hagan su pregunta. No se queden con las dudas. Estos son los espacios para ustedes y para poder apoyarlos. Por favor, quien guste hacer su pregunta, levanta su manita y con todo gusto ellos se los van a contestar. No tengan pena, venga. Sí, sin miedo. Igual
Bueno, no sé si a lo mejor a la... Ah, ya, ahí hay una manita levantada. Ah. Adelante, Maite, haz tu pregunta, amiga. Maite, si abres tu micrófono ya puedes hablar. Hola, Maite, adelante, Mica, con tu pregunta, por favor. O si gustas escribirla en el chat, igual la podemos leer. Dice que está teniendo problemas con su micrófono. Okay. A ver. ¿Tú, Kelly, alguna pregunta, amiga, que puedas tener por ahí? Sí. Para la licenciada Paulina, ¿tú recomiendas que los pacientes llevemos seguimiento psicológico como de la mano con nuestro tratamiento en general y que también nuestros padres o cuidadores también acudan, no solamente nosotros, o se pueden hacer terapias en familia, o cómo lo recomendarías? Sí, sí y sí. Em, a ver, no creo que se tenga el paciente o la familia que eternalizar en la terapia psicológica porque tampoco es el punto. Los psicólogos, sobre todo los que trabajamos enfoques contextuales o de terapia cognitivo-conductual, trabajamos tratamientos relativamente cortos, 8 a 12 semanas, ponte. Y la tarea del psicólogo es brindar, en principio, tener una mirada como externa de la situación que está ocurriendo para poder mirar con perspectiva todo. Y de ahí ofrecerle al paciente opciones, recursos, mostrarle qué fortalezas tiene, qué cosas no, pero darle las herramientas, enseñarle las herramientas para que después la persona tenga la posibilidad de aplicar todas esas herramientas en su vida cotidiana. Em, Sin embargo, también creo que hay etapas de la vida de las personas en que de pronto se necesita un poco más o un poco menos, ¿no? Hablaba, por ejemplo, el doctor ahorita de esta etapa de la luna de miel, me pareció como muy bonito el término, porque claro, de pronto te olvidas un rato de que estás enfermo o de tanta babosada y por fin, normalidad en mi vida. Y hay etapas así, pero hay etapas también, llámese, cuando dan el diagnóstico para la familia es un fregadazo, ¿no? Los niños todavía están chiquitos y tal y no comprenden tanto, pero para las familias es muy fuerte. Entonces, ahí un acompañamiento es interesante. Para el paciente, pues en los momentos de cambio de desarrollo o en los momentos en que tienen que entrar a alguna cirugía o algo así, que están con mucho miedo ante su primer cirugía o ante su esto, también acompañarlos desde la psicología estaría muy, muy bueno. Se pueden hacer individuales, en familia, tal. Yo sí trabajo separado los pacientes de los familiares, pero esto tiene que ver con un contexto social. El mexicano, el latinoamericano en general, tendemos a ser una sociedad que busca lo que les decía hace rato, ¿no? Como cuidarnos los unos a los otros de manera un poco patológica, porque que no quiero mostrar mi debilidad, o no me quiero ver muy vulnerable, o yo tengo que ser la fuerte para tal. Y entonces, en ese entendido,
no nos atrevemos a decir las cosas que queremos decir frente al otro rol, ¿no? El paciente no se atreve a decirle a su cuidador muchas cosas y el cuidador no se atreve a decir al paciente muchas cosas. Imagínate cómo le voy a decir a mi hijo que estoy hasta aquí, que estoy cansadísima ya de esta situación, porque lo voy a hacer sentir mal. Y yo cómo le voy a decir como paciente a mi mamá que sí me sigue doliendo a pesar de todos los masajes y cosas bonitas y aromaterapia y yo qué sé, todo lo que hizo por tratar de ayudarme y yo sigo sintiéndome de la fregada. ¿Cómo me voy a atrever a decirle eso a mi pobre madre, no? Pero entonces es importante encontrar esos espacios terapéuticos en donde podamos decir y sacar toda esa porquería que traemos. Em, con esta honestidad brutal, sin tanto filtro, sin tanto estar cuidando a la otra persona, que vamos, no decimos las cosas porque nos estamos cuidando y eso está padrísimo, habla de que nos amamos. Pero bueno, sí creo que es importante tener espacios diferentes para uno y para otro. Y en momentos, quizá el terapeuta les dirá, a ver, esta siguiente sesión sí me gustaría que la tengamos en familia, o esta otra me gustaría que la tengamos así o asado, ¿no? Acabo de tener en esta semana, por ejemplo, una sesión con una chiquita que eh, está en la etapa de la adolescencia en su cerebro, porque en realidad ella es más grande, pero es más chiquita. Y no se ha atrevido a decirle a sus papás que ya está harta de muchas cosas y me dice, es que ¿cómo les voy a decir eso? No les puedo mencionar. Entonces tuvimos una reunión con todos y fue muy bonita, muy enriquecedora. Podemos tener esos abordajes, ¿no? El decirle al hijo o a la hija, échale ganas, tú puedes tal, como si es que le echo ganas todo el tiempo, pero ya esto me sobrepasa, ¿no? No me digas échale ganas o no me digas tal porque ya no puedo más. Y ojo, creo que eh, ya haciendo un paréntesis y regresándome un poco a mi presentación, obviamente yo estoy del lado de los pacientes porque soy paciente y entiendo el paciente, pero tampoco quiero que suene mi presentación como a eh, que no nos corresponde también hacernos cargo de nuestras obligaciones como pacientes, hacernos cargo de tomar nuestra vida, o sea, por las riendas, ¿no? Tomarlas, como dicen las abuelitas, la sartén por el mango. Si yo voy a estar bien, va a ser resultado de las acciones que yo haga en beneficio de mí misma. Cuidaré mi alimentación, iré a mis terapias, haré ejercicio, tal. eh, pero también darse chance de esa permisividad de hoy irme a la fiesta, o hoy no tal, o hoy tomarme decía Michelle cero, ¿no? O lo que fuere. Entonces, eso quería también dejar claro para que no se preste a malos entendidos. Muchísimas gracias, Pau. Gracias. ¿Alguien más Gracias. tiene alguna pregunta por ahí? Ya tenemos la pregunta de Maite en el chat, en el Q&A. Pregunta, y yo creo que estaba más enfocada al doctor Calderón, si es que ya alguien ha recibido el tratamiento de Burosumab. Y me imagino que cómo le ha ido. Sí, fíjese que dentro de mis pacientes, afortunadamente, una logró tener tratamiento, sí, continúa con tratamiento con Burosumab. La verdad es que la experiencia es buena. Ahorita llevamos aproximadamente unas 70 semanas de tratamiento, o sea, ya tiene un tiempo relativamente prolongado. Y la evolución ha sido buena, ha logrado mejorar mucho su calidad de vida por esta discapacidad que tenía la paciente por las cuestiones del arqueamiento de las piernas, a pesar de que llevaba un tratamiento con un muy buen apego y un buen seguimiento, no había mucha respuesta con el tratamiento convencional. Y la respuesta ha sido favorable. Ha sido favorable. Se le pudo retirar el material de osteosíntesis que tenía en las rodillas y, y la evolución ha sido buena. Digo, el problema es el recurso. El hospital a veces
puede pagarle el medicamento, a veces no puede pagarle el medicamento, y es como un estira y afloje ahí entre las autoridades y uno y el familiar. Pero la respuesta en términos generales ha sido buena, ¿no? O sea, no vamos a decir que fue o que ha sido todo miel sobre hojuelas, que fue un término que se utilizó hace poquito. No, ha sido más bien una carretera ahí medio empedrada y llena de baches. Pero el resultado hasta el momento ha sido bueno. Entonces vamos a decir que la experiencia es buena. Que yo tenga entendido, hay como 30 pacientes tratados en toda la República Mexicana. La gran mayoría están concentrados en la Ciudad de México, entre el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México. Ya vemos unos por ahí como satélites, ¿no? Que tenemos pacientes, pero la verdad es que creo que el 50% de los pacientes están localizados en estas dos instituciones. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Alguien más Y tiene nada, una pregunta? ¿Quién dice yo? Yo otra. Hay Igual unas para manitas levantadas. manitas. Sí, hay unas manitas. manitas, ¿no? Acá veo. De Ah, de Adriana Julisa. Julisa y de Verónica González. Es cierto, es cierto. Adelante, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julisa. ¿Sí me escuchan? Sí, Julie. Y adelante. Ah, muy bien. Una pregunta para el doctor. Una vez proporcionado el medicamento, sabemos que este medicamento de Burosumab es de por vida, ¿no? Pensemos más a futuro, no sé, cualquier traba ahorita que escuché de los recursos del Estado. Si se llega a suspender ese medicamento, repercutiría mucho en la salud de nosotros suspenderlo por un tiempo y volver a retomarlo. Definitivamente sí, no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal estar con una terapia y que por razones no médicas, o sea, vamos a decir económicas o cualquier otra situación, se deje de aplicar el medicamento y regresar al tratamiento convencional. Sí puede haber una repercusión, sobre todo porque la vida media del medicamento parece ser que es hasta un mes. Entonces, digo, con mi paciente, el mayor tiempo que ha durado sin aplicarse el medicamento, estamos hablando que han sido 10 semanas. O sea, estamos hablando que son casi 2 meses sin poder conseguir el medicamento, pues por cuestiones administrativas 100%. Y ahí lo que hemos hecho es, empezamos con dosis bajas de calcitriol, porque afortunadamente ella tiene muy buenos niveles de fósforo con el medicamento, o sea, desde que empezó el tratamiento se mantiene con niveles altos de fósforo, normales altos. Y digo, es un caso muy particular. A ella le sirvió estar con calcitriol. A partir de la 4ª semana se lo empezamos y se lo suspendimos, pues ya cuando le llegó el medicamento. No es lo ideal, ¿eh? La verdad es que esas cosas que estamos platicando, o sea, no son cosas que estén como descritas en algún libro o que haya alguna experiencia en ello. La verdad es que lo hacemos como pues una medida transitoria, ¿no? Es como una curita ahí para una herida grandísima. Yo creo que si se suspende el tratamiento con Burosumab, necesitaríamos un apego en cuanto a laboratorios y de sangre y de orina para ver cómo va otra vez volviendo a su estado basal el cuerpo. Y en el momento en que identifiquemos que ya está volviendo a su estado basal el cuerpo, empezarle a dar tratamiento, que fue más o menos lo que hicimos
con esta paciente. Muy bien, gracias, doctor. De nada. Me parece que Verónica también quería hablar. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, Buenas adelante, tardes, pero gracias, buenas tardes a todos. Tengo una duda. ¿Ya ha habido alguien a quien le hayan autorizado el medicamento por medio del Seguro Social, por medio del IMSS? Perdón, no escuché muy bien si se ha autorizado por medio de IMSS. Sí, eso, exactamente. Si se ha autorizado por medio del IMSS. Ok, no. Que yo sepa, IMSS no ha aperturado esta opción de tratamiento. Como IMSS sí es una institución federal que si abre en un lugar tiene que abrir en todos, muy distinto a la Secretaría de Salud, que puede abrir una puerta allá en la Ciudad de México y no significa que se abran las puertas de todos los hospitales de salubridad, ¿no? Porque salubridad somos como esfuerzos pequeños en cada estado, ¿no? Eh, por eso salubridad sí lo tiene y por eso el Seguro Social no ha podido entrar. El paciente mío está como en estos servicios de salud que son estatales, es como en el Estado de México es el ICEMIN, ¿no? En Baja California es el ISTE-CALI, ¿no? En Sonora es el ISTE-SON, y son estos pues servicios de salud que están limitados única y exclusivamente para las personas que son maestros o tienen algún cargo en el gobierno estatal. Ok. Quiero entender, si tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, yo estoy en Coahuila, en Torreón, si tuviéramos la posibilidad de que mi hijo tuviera ISSSTE, ¿habría más posibilidades de que le pudiesen autorizar ese medicamento? Les está cortando un poquito, no alcancé a escuchar muy bien, no sé si alguien Perdón, haya logrado. es que como voy manejando, por eso, le preguntaba que si hubiese la posibilidad de que mi hijo tuviera ISSSTE, ¿habría más facilidad para llegar al tratamiento? Híjole, que yo sepa, también ISSSTE no tiene la opción. Ahí desconozco si alguno de los médicos que esté en el 20 de noviembre tenga pacientes, pero bueno, ISSSTE siempre cuenta con un poquito más de recursos que el resto de las instituciones, entonces, si tiene ISSSTE, no creo que, o sea, es una buena idea acercarse a las autoridades y empezar el trámite. Ok, muchas gracias, muchas gracias. De nada. Una pequeña intervención respecto a este tema sobre el ISSSTE y el seguro. Sí, sí es cierto, efectivamente hemos topado con mucho problema. Pau, no sé si recuerdas que la vez pasada con tu papá lo comenté, porque hemos tenido muchísimo problema en cuestión de ISSSTE y IMSS, porque es una cuestión federal. Los tratamientos que se han conseguido hasta ahorita han sido por medio del Estado. El Estado ve de dónde saca sus recursos para poderle dar esos tratamientos a estos pacientes, ¿verdad? Precisamente el día 26 de junio vamos a tener un foro en la Cámara de Diputados para exponer este tema, que es muy importante porque hay mucho derechohabiente con ISSSTE, IMSS, y no nos han podido dar solución. Entonces, va a estar ahí la representante del ISSSTE y por eso hacía mucho hincapié en que pudiéramos asistir lo más que pudiéramos para poder hacer las preguntas y que escucharan ustedes ahí de viva voz
las posibilidades que hay y ahí mismo exigir, porque tenemos el derecho a ese tratamiento, ¿no? Sí. Bueno, pues no queda más que agradecer esta participación tan valiosa de Pau, del doctor Calderón y de todos ustedes que nos demuestran que tienen interés por pues tener una mejor calidad de vida. Todas esas actividades son hechas para ustedes y pensando en ustedes para que puedan sentirse fortalecidos y sentir que no están solos. Estamos todos juntitos tratando de abrir camino y de tener, como les decía al principio, una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias a todos por su participación y pues que pasen una bonita noche. Gracias. Chao. Gracias, nos vemos el otro lunes.